Hola amigos, ¿qué tal? Soy Manuel Aragonés y hoy les traigo un nuevo vídeo sobre macros. Bien, lo que queremos hacer hoy es lo siguiente. Tenemos aquí una base de datos de artículos donde tenemos el nombre del producto, el proveedor, la categoría, etcétera, una serie de campos, el precio y tenemos aquí un desplegable, una lista desplegable con todos los proveedores, ¿vale? Entonces, cuando yo elijo un proveedor y le doy a filtro, al botón filtro, pues lo que quiero es que solo me aparezcan las líneas de artículos de ese proveedor. Si yo vuelvo a cambiar y le vuelvo a dar a filtro, pues me cambiaría y me salen solo las líneas de artículos del proveedor que yo le seleccione en la lista desplegable. Bien, vamos a ver cómo se hace esto. Bueno, tenemos aquí otra hoja en limpio, donde no tenemos hecho ninguna macro, ni ningún botón, ni nada. Y vamos a ver cómo hacemos este ejercicio. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, para hacer un filtro avanzado, necesitamos una base de datos y necesitamos un criterio. Entonces, para darle a Excel el criterio del filtro avanzado, vamos a primero a seleccionar en la celda esta proveedor, le damos a copiar y la vamos a pegar aquí en C1. Vale, y luego debajo de esta celda vamos a hacer una lista desplegable con todos los proveedores de los artículos. Para eso nos vamos al botón validación de datos, elegimos lista y en el origen de la lista, es decir, los datos que van a salir en esa lista, se lo vamos a dar, nos venimos aquí a esta cajita y vamos a la hoja proveedores, donde yo tengo un listado de proveedores y le marco todos los proveedores que están aquí. Entonces le doy a aceptar y entonces ya a partir de ahora en esta celda cuando yo despliego me aparecen todos los proveedores. Entonces la idea es que según yo cambie de proveedor pues me haga el filtro avanzado de ese proveedor. Vale, para hacer un filtro avanzado nos tenemos que colocar dentro de la base de datos y venirnos aquí donde pone filtros, aquí en el menú de Excel y pinchar en el botón avanzada. Vale, cuando nosotros pinchamos en el botón avanzada, pues nos selecciona la base de datos completamente. Vale, y nos la pone, el rango nos lo pone en esta cajita que pone el rango de la lista. Vale, el rango de criterio le tenemos que decir qué celdas están el criterio que nosotros queremos, por el que nosotros queremos que nos filtre la base de datos y nosotros le vamos a dar, en este caso, C1 y C2. Vale, este sería el filtro, o sea, el criterio para el filtro avanzado. Entonces le damos a aceptar y ya él nos filtra por las líneas de ese proveedor, solamente de ese proveedor. Pero el problema es que si yo cambio aquí en la lista desplegable, pues no me actualiza, porque tendría que volver a hacer otra vez el filtro. Vale, entonces lo que queremos hacer es, mediante un botón y una macro, automatizar este proceso. Vale, entonces vamos a quitar el filtro y vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer, pero grabándolo con una macro para luego poderlo automatizar. Entonces nos colocamos dentro de la base de datos, pero primeramente tenemos que irnos a la ficha programador, que es donde se hacen las macros. Si esta ficha no la tienes activa, te tienes que ir a archivo, opciones, personalizar cinta de opciones y estaría desactivada aquí y lo que tenemos es que activarla y darle a aceptar. Entonces ya a partir de ahí ya me sale la ficha programador. Vale, entonces nos tenemos que ir al botón grabar macro y le ponemos un nombre a la macro. Vamos a ponerle filtro 2, ¿vale? Porque yo ya he hecho en la otra hoja el filtro 1, por si acaso me da incompatibilidad, ¿vale? Entonces le damos a aceptar y a partir de ahora todas las acciones que haga se van a grabar, ¿vale? Entonces ahora le damos, vamos a datos y vamos a hacer el filtro avanzado de nuevo. Vamos a avanzada y él nos selecciona la tabla. Vale, como ya anteriormente hicimos el filtro, pues ya nos salen los rangos, tanto del rango de la lista como el rango de criterios, ya nos coge los mismos que tenemos, ¿vale? Entonces, como el filtro lo vamos a hacer en la misma tabla,
lo dejamos aquí en filtrar la lista sin moverla a otro lugar, ¿vale? Entonces ahora le damos a aceptar y ya se ha hecho el filtro. Pero ya nosotros vamos a parar la macro. Entonces nos vamos a la ficha programador y pinchamos en detener grabación. ¿Vale? Entonces ya tenemos grabada la acción de hacer el filtro avanzado. ¿Vale? Entonces, si nos vamos aquí al botón este macros, ahí tenemos las macros que tenemos hechas. Filtro, que fue la que yo hice en la otra hoja, y filtro 2, que es la que vamos a hacer en esta hoja. Vale, entonces, la podríamos ejecutar desde aquí. Vale, si le damos a ejecutar, al botón ejecutar, pues se ejecutaría la macro, pero lo más cómodo sería insertar un botón y que cuando le pinchemos en el botón se nos ejecute la macro. Vale, entonces para insertar el botón en la misma ficha programador, nos vamos aquí al botón este insertar o al menú insertar y pinchamos en botón control de formulario. Pinchamos ahí y vamos a arrastrarlo en algún lugar de la hoja de cálculo, aquí mismo. Entonces, cuando nosotros arrastramos para insertar el botón, nos pide qué macro, con qué macro lo queremos vincular. Es decir, que cuando yo le dé clic al botón, qué macro me va a ejecutar. Entonces le elijo filtro 2, que es la que acabo de hacer, y le doy a aceptar. Vale, entonces al botón le podemos poner aquí filtrar, metiéndonos aquí en lo que es las letras y escribiendo nosotros lo que queremos que aparezca en el texto. Y entonces ya simplemente lo que nos faltaría es elegir el proveedor que queramos y darle a filtrar. ¿Ven? Esto es bastante sencillo. Yo creo que con los pasos que les he dado lo pueden hacer. Y nada, muchas gracias y no se olviden de suscribirse a mi canal, por favor. Gracias.